Bien, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Escobar Ingenieros. Después de un breve tiempo, les habla vuestro amigo y servidor, el ingeniero Gilmar Mamaña Escobar. En esta ocasión, para tocar un tema bastante importante, el cual es, tal como lo estamos visualizando en pantalla, el diseño de vertederos laterales de excedencia. En ese entender, primeramente vamos a hacer toda la parte teórica y para posteriormente hacer el proceso de demostración del uso del software que hemos desarrollado. Asimismo, empezamos donde primeramente vamos a recordar un tanto las formulaciones que hacen mención este tipo de estructuras hidráulicas, ¿no? Tenemos aquí las formulaciones principales que ustedes están visualizando en pantalla, en donde tenemos primeramente lo referente a lo que viene a ser netamente las relaciones geométricas tanto para secciones, ojo, de geometría rectangular y geometría trapezoidal. Esto es un tanto de hidráulica básica, donde conocemos los parámetros del área hidráulica, el perímetro mojado, radio hidráulico, el espejo de agua. Asimismo, también recordar los tipos, en este caso, de flujo en función del régimen, ¿no? Tenemos flujos, aquí en la gráfica ustedes pueden visualizar tres regímenes de flujos, los cuales son el régimen subcrítico, el cual es cuando se tiene que el número de Froe es menor a la unidad, el régimen crítico cuando el número de Froe es igual a la unidad, el régimen supercrítico cuando el número de Froe es mayor a la unidad. Asimismo, también recordar que el número de Froe no es otra cosa, aquí también podemos visualizar que el número de Froe no es otra cosa, aquí vamos a enmarcar, aquí fíjense, estamos diciendo que el número de Froe no es otra cosa que la velocidad, ojo, entre la raíz cuadrada de la gravedad por el tirante, ¿no? Eso viene a ser nuestro número de Froe. Similarmente, tenemos lo referente a lo que viene a ser la ecuación de Manning, aquí, ¿no? La ecuación de Manning, donde vemos que el caudal es igual a la inversa, que el caudal es directamente proporcional, ojo, al producto del área hidráulica por el radio hidráulico elevado a la 2/3 y todo esto multiplicado por la pendiente elevado a la 1/2 y dividido entre lo que viene a ser el coeficiente de Manning. También tenemos las formas con las cuales se puede determinar el tipo de régimen de flujo, ¿no? Tenemos aquí en función de lo que viene a ser por medio de los tirantes como primer punto, en donde tenemos que si el tirante normal es menor al tirante crítico, el flujo es supercrítico rápido. También tenemos cuando el tirante normal es igual al tirante crítico, el flujo es crítico, ¿no? Y cuando el tirante es mayor al tirante crítico, el flujo es supercrítico. Esto es en función de los tirantes. Similarmente, por medio de la pendiente. Luego, por medio del número de Froe, que es el más conocido y el más utilizado. Y finalmente, por medio de las velocidades, ¿no? En función siempre comparando con lo que viene a ser las condiciones del régimen crítico. Bien, entonces, recordado estas formulaciones, vamos a proceder a explicar la parte teórica, cómo es que se determina para posteriormente realizar un ejemplo aplicativo con el software que hemos desarrollado. Entonces, tenemos aquí nuestra pizarra en donde tenemos lo siguiente. Habíamos visto que tenemos nosotros un canal cualesquiera. Ojo, estamos hablando de vertederos laterales. Tenemos aquí una sección. Vamos a hacer un gráfico. Una primera sección aquí, un perfil, en donde tenemos aquí el tirante del agua. Ojo, fíjense, tenemos aquí el tirante del agua. Posteriormente, esto tiene un sobrecrecimiento
el tirante al final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí, como les había mencionado, dos condiciones. Vamos a llamar a esto de aquí, a este eje que estamos aquí denotando aquí entre líneas entrecortadas. Aquí también otro eje, donde vamos a hacer justamente los análisis. Este primero vamos a denominarlo como la línea o el punto del eje 1 y aquí el eje número 2. Para esas condiciones tenemos lo siguiente. Ojo, que para estas condiciones tenemos aquí, primeramente, un tirante aquí. Vamos a ponerlo, lo que viene a ser un tirante y sub 1. Ojo, y sub 1. Y le voy a poner con la letra N para la condición de flujo normal aquí. Similarmente, a la salida vamos a tener, ojo, un tirante denominado como y sub 2. Lo propio con la letra N para la condición de flujo normal. Bien, asimismo, cuando tenemos este tipo de situaciones en donde vemos que prácticamente a la salida del vertedero lateral de excedencias se tiene un crecimiento en el tirante, esto obedece básicamente a una condición de flujo subcrítico. Vale decir, cuando el número de Froh, habíamos visto anteriormente, aquí para recordar, fíjense, cuando el número de Froh acá es menor, el número de Froh es menor a la unidad, el flujo es subcrítico, ¿no? Entonces, realizado eso o manifestado eso, bueno, a ver, vamos a volver a realizar el gráfico, se perdió. Vamos, habíamos visto, como le estaba manifestando, tenemos aquí una sección y tenemos la condición del flujo. Fíjense, tenemos una pequeña creciente, perfecto, y tenemos aquí los ejes de análisis, como les había mencionado, un primer eje de análisis aquí, y este habíamos denominado el eje 1, y este de aquí el eje 2. Asimismo, también habíamos manifestado que aquí en el eje 1 vamos a tener, lo voy a poner con color amarillo, el tirante y sub 1 acompañado de la letra N para condiciones normales, y aquí el tirante y sub 2 acompañado de la letra N para las condiciones de flujo normal. Igual aquí, para las condiciones de flujo normal. Ahora, inmediatamente en los ejes, tanto en el eje 1 y en el eje 2, tenemos un tirante aquí, desde acá, ojo, de aquí hasta aquí, donde estamos, un tirante y sub 1, porque estamos analizando en la sección 1, y aquí en el eje 2 tendríamos un tirante y sub 2. Ojo. Entonces, esta primera condición, ojo, cuando se da este pequeño crecimiento que estamos visualizando aquí en pantalla, eso se da solamente cuando la condición del flujo es una condición de flujo subcrítico. Y habíamos visto que un flujo subcrítico no es otra cosa cuando el número de Froh es menor o igual a la unidad. Entonces, cuando tenemos nosotros una condición de flujo subcrítico, ojo, una condición de flujo subcrítico, vamos a poner acá, para una primera condición de flujo subcrítico, este es el primer análisis que estamos realizando, para una condición de flujo subcrítico, se da la siguiente hipótesis, ¿no? O la siguiente condicional, donde nos dice que cuando el flujo es subcrítico, nos dice que el tirante, ojo, el tirante y sub 2, estamos hablando del tirante y sub 2 en el eje 2, nos dice que es igual al tirante y sub 2, pero en la condición normal de flujo, ¿no?
Entonces, esa es la hipótesis principal con la cual se parte para solucionar el problema. Bueno, asimismo también recordar que aquí al ingreso tenemos lo que viene a ser, obviamente, un caudal, que lo voy a denominar un caudal sub I, que es el caudal de ingreso, fíjense, y aquí inmediatamente a la salida un caudal, un Q sub S, que es un caudal de salida. Y bueno, aquí donde está el vertedero lateral tendríamos un caudal sub B, que sería el caudal del vertedero o el caudal vertido. Entonces, si nosotros hacemos simplemente una ecuación simple, podríamos decir, como reitero, que el caudal de salida, fíjense, simplemente aquí vamos a hacer lo siguiente, podríamos aquí manifestar lo siguiente, ¿no? De aquí, de esta expresión, podríamos deducir lo siguiente, que el caudal de salida, Q sub S, es igual al caudal de ingreso, ¿no? Al caudal de ingreso, tal como estamos visualizándolo, menos lo que viene a ser el caudal vertido por el vertedero. Eso creo que está claro, ¿no? Asimismo, también recordar que esta solución de este tipo de obras hidráulicas se da simplemente realizando o teniendo el criterio de principio de conservación de energía, en donde estamos analizando el eje 1 y el eje 2. Entonces, si estamos manifestando que existe principio de conservación de energía, entonces estaríamos asumiendo que la energía, fíjense, que la energía en el punto 1, en el eje 1, es igual a la energía en el punto 2. La energía en 1 es igual a la energía en 2. Bueno, la energía en 2, al ser una condición subcrítica o subcrítico, es conocida ya, ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo esta hipótesis que el tirante en el eje Y sub 2 es igual a Y sub 2 en la condición normal, ya tendríamos el valor de la energía en el eje 2, Pero en el eje 1, no. En todo caso, lo que va a quedar como cálculo va a ser el tirante Y sub 1, el tirante Y sub 1 como incógnita. Entonces, yo voy a poner aquí, fíjense, primeramente recordemos que la energía en el punto 1 no es otra cosa que el principio de conservación de la energía, no es otra cosa que la energía potencial más la energía cinética. Si hacemos nosotros un análisis respecto a este nivel, acá como nivel de NR le voy a poner como nivel de referencia, ojo, hacemos un análisis en el punto 1, tenemos primeramente la primera energía potencial sería el tirante Y sub 1, fíjense, el tirante Y sub 1 más la energía cinética. Y la energía cinética vendría a ser la velocidad en el punto 1, todo esto elevado al cuadrado y dividido entre lo que viene a ser 2 veces la gravedad, ¿no? 2 veces la gravedad. Esto viene a ser la energía en el punto 1. Ahora, lo mismo, ahora vamos a determinar aquí la energía en el punto 2. Fíjense, vamos a delimitar esto acá así para guiarnos de mejor manera. Y vamos a hacer ahora la energía en el punto 2, E sub 2. La energía en el punto 2 vendría a ser, como estamos mencionando, el Y sub 2, fíjense, el Y sub 2 más la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado y todo esto dividido sobre 2 veces la gravedad. Pero
Habíamos visto que cuando la condición de flujo es una condición subcrítica, nos dice la hipótesis que el tirante Y sub 2 en el eje 2 es igual al tirante Y sub 2 normal, ¿no? Para la condición normal. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí, tendríamos que la energía, fíjense, la energía en el punto 2 vendría a ser, reemplazando aquí, esta expresión matemática aquí, que estamos, lo voy a demarcar aquí de mejor manera, reemplazando esta expresión aquí, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos aquí que esto para nosotros vendría a ser el valor de Y sub 2 en la condición normal, Y sub 2n, más B sub 2, pero también este será la velocidad en el punto 2 para la condición normal elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre 2 veces la gravedad. Hasta ahí, normal. Bueno, la energía en el punto 2 podemos determinarla. Simplemente determinamos lo que es el tirante en el punto 2. Entonces, si nosotros determinamos el tirante en el punto 2, vamos a hacerlo con lo que viene a ser la ecuación de Manning, ¿no? La ecuación de Manning. Y habíamos visto que la ecuación de Manning nos dice, que el caudal, ojo, que el caudal es igual a la unidad entre el coeficiente de Manning por lo que viene a ser por el área por el radio hidráulico elevado a la 2/3, ¿no? Y todavía esto por la pendiente elevado a la 1/2, ¿no? Entonces, el área, obviamente, podemos determinarla también en función de las expresiones matemáticas, ya sea para una sección rectangular o una sección trapezoidal. El caudal, aquí, si estamos hablando en el punto 2, obviamente se considera que el caudal va a ser igual al caudal de salida. Entonces, esto vendría a ser el caudal de salida, va a ser igual a 1 sobre n por el área, por el radio hidráulico elevado a la 2/3. Y bueno, esta es la ecuación de Manning, ¿no? Por la pendiente elevado a la 1/2. Si nosotros reemplazamos todas las formulaciones conocidas, tanto el área, el radio, en función del tirante, y teniendo ya como dato el caudal de salida, lo que vamos a determinar de toda la resolución de esta ecuación va a ser el tirante Y sub 2n, ¿no? Teniendo el tirante y por el principio de continuidad, recordemos que el caudal, ¿no? Que el caudal no es otra cosa que la velocidad entre el área, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos lo que viene a ser el caudal, podríamos determinar la velocidad. ¿Con qué? A ver, aquí creo que vamos a corregir. A ver, velocidad entre área. Perfecto, ¿no? Entonces, la velocidad vendría a ser simplemente el caudal por el área, ¿no? Entonces, aquí vamos a despejar de aquí la velocidad, y la velocidad sería el caudal. En este caso, si estamos hablando en el punto 2, para la condición normal será velocidad 2 en el punto 9, que sería el caudal de salida por el área, ojo, por el área en el punto 2. Y el área en el punto 2, teniendo el tirante, ya podemos calcularlo. Reemplazamos en esta expresión, ya tendríamos el valor de la energía. Si nosotros igualamos la energía 1, ojo, igualamos la energía 1 con la energía 2, lo que vamos a tener va a ser una expresión matemática en función del tirante Y sub 1, ¿no? En función del tirante Y sub 1. Entonces, teniendo ya esto en función del tirante Y sub 1, fíjense, vamos a
hacer la igualdad, ¿no? Vamos a hacer la igualdad. Vamos a limpiar nuestra pizarrita y vamos a tener aquí, habíamos visto la energía en el punto 1, habíamos visto, y habíamos definido que es igual a la energía en el punto 2. La energía en el punto 1 justamente es lo que vamos a calcular, que sería el tirante y sub 1 más la velocidad 1 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto viene a ser igual a el tirante y sub 2 en la condición normal más la velocidad en el punto 2 en la condición normal elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Todo esto ya es determinado y habíamos visto que esto va a ser con la energía 2. Entonces tenemos la energía 2 va a ser igual a y sub 1 más velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Velocidad en el punto 1, fíjense, velocidad va a ser el caudal entre el área elevado al cuadrado. Si reemplazamos, esto va a ser y sub 1 más el caudal. Si estamos hablando en el punto 1, será pues el caudal de ingreso elevado al cuadrado entre el área elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado, reitero, por 2 veces la gravedad. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la energía en el punto 2. Y de aquí, teniendo el caudal de ingreso ya, ojo, teniendo el caudal de ingreso elevado al cuadrado, nos tocaría determinar el área, ¿no? El área. Si fuese la sección del canal, fuese una sección rectangular, si fuese la sección del canal una sección rectangular, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos lo siguiente, en donde sabemos que el área hidráulica, no es otra cosa, estamos hablando que el área hidráulica no es otra cosa que la base, fíjense, multiplicado por el tirante, ¿no? Entonces, si estamos hablando en el punto 1, será pues la base por el tirante y sub 1, ¿no? Si nosotros reemplazamos esto aquí, vamos a tener lo siguiente, fíjense. Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener el tirante y sub 1 más el caudal, tenemos el caudal de ingreso elevado al cuadrado, todo esto dividido entre lo que viene a ser el área al cuadrado, y el área al cuadrado no es otra cosa que la base del canal, aquí que estamos visualizando, la base del canal multiplicado por el tirante, ¿no? Entonces reemplazamos esto, fíjense, el área al cuadrado será la base elevado al cuadrado por el tirante y sub 1 elevado al cuadrado, y esto todavía multiplicado por 2 veces la gravedad. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la energía en el punto 2. De aquí, lo que hay que hacer, hay que resolver y determinar el tirante y sub 1. De aquí hay que resolver, ya sea por la metodología de métodos numéricos, Newton-Raphson, etcétera, etcétera. Y teniendo ya el tirante en el punto 1, luego se procede a calcular lo que viene a ser el caudal vertido. El caudal vertido se tiene varias expresiones matemáticas en donde lo vamos a mostrar mucho más adelante, pero netamente el principio para la condición de flujo subcrítico es la que se ha estado explicando, ¿no? Ahora vamos a proceder a explicar las condiciones de hipótesis para una condición de flujo supercrítico, ¿no? Para lo cual vamos a limpiar nuevamente nuestra pizarra y vamos a volver a hacer un gráfico, pero esta vez tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro canal aquí, fíjense, y ahora
Estamos manifestando que vamos a hacer para una condición de flujo supercrítico, ¿no? Entonces, tenemos aquí el tirante y al contrario de la condición de flujo subcrítico, aquí se da lo contrario, ¿no? Donde el tirante decrece. Entonces, nuevamente, aquí, el eje de análisis, tanto el eje 1 y aquí el eje 2. Entonces, estamos manifestando que esto viene a ser para una condición ahora de flujo supercrítico, ¿no? Entonces, aquí, condición de flujo supercrítico. Entonces, cuando tenemos una condición de flujo supercrítico, tenemos esto, ¿no? En donde ya también en el vertedero lateral el tirante a la salida se decrece, ¿no? ¿Y cuál es la hipótesis que prima aquí? ¿Qué hipótesis prima? Aquí la hipótesis es todo lo contrario a la anterior. Aquí tenemos, fíjense, un tirante y sub 2 en el eje 2, similarmente, y tenemos aquí un tirante y sub 2 para la condición normal. Ojo, lo propio aquí, ¿no? Aquí tenemos un tirante y sub 1 y también tenemos un tirante y sub 1n para la condición normal. Entonces, cuando tenemos una condición de flujo supercrítico, la hipótesis que prima viene a ser la siguiente, y esta es la clave también, ¿no? Para el desarrollo. Cuando la condición es de flujo supercrítico, se dice que el tirante y sub 1, ahora, el tirante y sub 1 es igual al tirante y sub 1 normal. Y lo que queda ahora en esta vez para determinar, a diferencia de la condición de flujo subcrítico, que era la incógnita, era el valor de, en este caso, de y sub 2, claro, de y sub 1, viene a ser ahora, en condición de flujo supercrítico, la incógnita viene a ser el y sub 2. Entonces, lo que se va a tener como conocido va a ser la energía en el punto 1. ¿Por qué? Porque la energía en el punto 1 va a ser igual, reemplazando esto, al y sub 1 en la condición normal, más la velocidad 1 en la condición normal elevado al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Entonces, la energía en el punto 1 es conocida. La energía en el punto 2 es justamente la que se va a determinar, y en ahí vamos a determinar como incógnita ya también el tirante en el punto y sub 2. Y sub 2. Entonces, es básicamente esta hipótesis principal la que prima para lo que viene a ser, ojo, para lo que viene a ser el, el, el cálculo de este tipo de obras hidráulicas, ¿no? El cálculo para este tipo de obras hidráulicas. Entonces, manifestado esto, vamos a proceder a determinar ahora, a dar a conocer las formulaciones de el caudal vertido para ambas condiciones. Habíamos manifestado que tenemos dos condiciones, tanto de flujo subcrítico como flujo supercrítico, ¿no? Entonces, vamos a dar a conocer dichas formulaciones. Entonces, vamos a continuar ahora con como les había manifestado, la formulación de lo que viene a ser el caudal vertido, ¿no? Vamos a limpiar nuestra pequeña pizarra y tenemos lo siguiente. Fíjense, habíamos visualizado aquí un esquema en donde tenemos una sección y aquí tenemos el fluido, ¿no? Y obviamente aquí tenemos los tirantes, tanto de esta forma
para una condición ya sea crítica o subcrítica, esta primera viene a ser para la condición de flujo subcrítico, perdón, supercrítico. En todo caso, vamos a limpiar esto. A ver. Vamos a dibujarlo de mejor manera. Perfecto. Tenemos aquí, habíamos visto aquí, realiza el ingreso, luego un pequeño crecimiento y tenemos el tirante, ¿no? Entonces, tenemos aquí, se me olvidaba, aquí hay unas alturas exactamente en el eje 1 que vendría a ser el H sub 1 y lo propio acá, inmediatamente a la salida, el H sub 2, que es netamente el tirante sobre la cresta del vertedero lateral, ¿no? H1 y H2. Entonces, ¿a qué es igual el caudal vertido en una condición de flujo subcrítico? Recordemos que cuando al final el tirante crece es una condición de flujo subcrítico. Entonces, nos dice que aquí justamente tenemos el caudal, que dicho sea de paso, a ver, aquí tenemos, como les había manifestado, el caudal vertido o que va a salir aquí por el vertedero lateral. Nos dice la formulación que el caudal vertido o por el vertedero lateral es igual a los 2/5, fíjense, es igual a los 2/5 ¿de qué? Del valor de la unidad menos un coeficiente K, y este coeficiente K está elevado a las 5 medios, ¿no? Y todo esto todavía dividido entre nuevamente la unidad menos el valor de el coeficiente K. Esto multiplicado por lo que viene a ser el coeficiente de descarga por la longitud del vertedero. Obviamente que si estamos hablando de longitud de vertedero, viene a ser esta, ¿no? Longitud de vertedero. Perfecto. Y esto, a su vez, está multiplicado todavía por el valor de la carga hidráulica en el inicio, que sería el valor de H sub 1, y este valor de H sub 1 está elevado a la 3 medios. Bueno, de toda esta expresión matemática, ¿a qué es igual K? Nos dice que K es igual a la relación que existe entre los tirantes, vale decir, el tirante H sub 1 entre H sub 2. Esta formulación matemática es netamente para la condición de flujo subcrítico. Recuerden esto, para la condición de flujo subcrítico. Entonces, para recordar, aquí vamos a ponerlo o transcribirlo. Estamos viendo que esto es netamente para la condición, ojo, de flujo subcrítico, ¿no? Entonces aquí, la condición de flujo subcrítico. Esta formulación estamos manifestando que es para una condición de flujo subcrítico, ¿no? Ahora, para la condición de flujo supercrítico, viene a ser casi la misma expresión matemática con la diferencia, le vamos a poner aquí, como les estoy manifestando, viene a ser casi la misma expresión, por no decir la misma, con la diferencia, igual nuevamente los 2/5, tal igual como se está visualizando de la unidad menos el valor del coeficiente K elevado a las 5 medios. Fíjense,
todo esto dividido entre la unidad menos el valor del coeficiente K, multiplicado por el coeficiente de descarga por la longitud del vertedero, y esto multiplicado por, aquí viene la principal diferencia, el valor de la carga hidráulica 1, todo esto dividido nuevamente entre el coeficiente K, y recién esto elevado a la 3 medios. Esta segunda expresión matemática, ojo, del caudal Q sub B, habíamos dicho que es el caudal que sale por el vertedero lateral. Entonces, esta segunda expresión matemática, la única que se diferencia es donde tiene como cociente sobre el tirante H sub 1, que es a la entrada, el valor de K, ¿no? Entonces, esto, como les estoy manifestando, esto viene a ser para una condición de flujo supercrítico, ¿no? Para una condición de flujo, aquí vamos a ponerla, para una condición de flujo supercrítico. Este es para una condición de flujo supercrítico. Entonces, para esta condición de flujo supercrítico, ya viene a ser esa la formulación matemática. Y lo primordial para este tipo de estructuras hidráulicas, el uso que se le da, básicamente es en infraestructuras de riego, ya sea para caudales de derivación, para sistemas de operación, por ejemplo, se usa bastante, pero las formulaciones son estas las que se está manifestando en pantalla, ¿no? Entonces, vamos a proceder a realizar el ejemplo aplicativo, para lo cual, permítanme, vamos a hacer un pequeño ejemplo aplicativo, reitero, con el software que hemos desarrollado, ¿no? Bien, a ver, tenemos aquí lo siguiente, fíjense. A ver, tenemos aquí el aplicativo, que es el vertedero lateral para el diseño de vertederos laterales. Esta es la interfaz. Nosotros podemos dar en ingresar. Aquí tenemos el ejemplo aplicativo, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar este pequeño ejemplo aplicativo.